Continuamos con el concepto de aprendizaje y nos quedamos en que ustedes están estamos analizando este concepto. A ver, ¿alguien quiere comentar algo acerca de este concepto? Kelly. Hay muchas teorías de aprendizaje. La que veo que está en el material es el constructivismo, que es mi favorito en verdad, hay como tres más, de la más famosa, porque está muy ligado al aprendizaje significativo, como decíamos antes. Si tú no estás motivado, si a ti no te gusta lo que tú estás haciendo para aprender, es muy difícil que tú aprendas. Y eso pasa mucho en las escuelas y en la universidad, que tú tienes una serie de materias que realmente tú no sabes para qué tú la vas a usar. Entonces es como un proceso muy complejo, porque aunque sean importantes, si tú no sientes que te va a aportar nada, no te va a aportar nada. Okay. Y entonces, este tipo de teoría toma en cuenta mucho lo que tú conoces de esa área, lo que te gusta de esa área para tú aplicarlo en la vida real. Y es un proceso en el que tanto el estudiante como el profesor se involucra. Por eso se construye el conocimiento. No es que el profesor te transfiere, sino que se crea el ambiente para que el que está ahí, el que quiere aprender, construya sus habilidades mediante la práctica y su participación. Muchas gracias, Kelly. Eh, Eris y Natasha. Profe, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, Natasha. Bien, en este concepto de aprendizaje, como podemos ver, básicamente se refiere a que si no hubo un cambio o modificación de conducta, no hubo aprendizaje. Porque de esa forma es que nosotros podemos evidenciar de que ese aprendizaje se dio. Bien, así que es básicamente eso. Hubo un aprendizaje, pues entonces hubo una modificación de la conducta. Aprendí, pues modifico, cambio mi conducta. Así es. Gracias. Eris. Y luego Ana María. Y sumado a lo que dice la compañera, ese cambio es sistemático, como dice el concepto. O sea, es sistemático y quiere decir que es constante. O sea, aprendemos de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos rodea, de todo lo que hacemos. El aprendizaje es constante. Como dice efectivamente el concepto aquí descrito, es sistemático y produce cambio, porque o sea, si estamos aprendiendo, ¿verdad? Obviamente algo tenemos que hacer diferente en algún momento de lo que hemos aprendido. Exactamente. A mí me encanta ver la relación que han tenido hasta ahora todas nuestras guías y todos nuestros temas desde el principio y cómo vamos adelantando hasta ahora llegar a esta parte muy interesante. Ana María y luego Luis y Jerónimo. Sí, aquí más bien el aprendizaje puede definirse como un proceso de cambios. Ahora bien, todo depende de cómo el maestro enseñe al estudiante, cómo motiva. Todo depende de la motivación que se le dé al estudiante para que el estudiante pueda aprender. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Lo primero que debe de llegar un maestro, estoy dando un ejemplo, es de una manera bien vestida. Esa es la primera motivación que debe de recibir un estudiante. Eso influye muchísimo. Y luego la voz. Debe de tener una voz pasiva donde el estudiante pueda entender todo lo que el maestro le enseñe y de acuerdo a lo que el maestro le enseñe, además de un marco crítico, es que el estudiante va a aprender. Ahí sí se obtiene el cambio y la modificación sistemática. Muy bien, Es cuando... Gracias, Ana María. Luis. Sí, buenas noches. Como decían los compañeros y a lo que se refiere el concepto,
Cuando nos capacitamos, es decir, vamos aprendiendo, nuestro intelecto va creciendo de una manera y vamos adaptando a nuestra vida cotidiana parte de esos aprendizajes. Por ejemplo, comienzan a nacer ya lo que son las aspiraciones, las metas, y eso viene ya a influir en nuestra vida diaria, en hacernos diferentes personas. Por ejemplo, estamos acá en el curso, nos estamos capacitando ¿para qué? Para hacer canales de aprendizaje de personas que quieren tener lo que es ya otro estilo de vida, que tienen aspiraciones de salir ya de lo que es de la vida cotidiana. Entonces, tenemos, a través del aprendizaje que tenemos acá, debemos de ser ejemplo para esas personas que quieren cambiar de vida a través de lo que es ya el Instituto de Formación Docente. Es importante ver que así como nosotros buscamos una mejor vida, como usted dice, Luis, ellos también buscan eso al final. Ya, independientemente de que les guste, igual que a nosotros, porque a nosotros tenemos una motivación. Primero nos gusta el aula, nos gusta este proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también como usted dice, esa parte es muy importante. Ellos también tienen sus objetivos. Gracias, Luis. Jerónimo. Maestra, además de esa definición de que el aprendizaje es un proceso de cambio, también el aprendizaje es un proceso dinámico, porque vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos innovando y nos vamos haciendo más rico en conocimiento. Y eso nos puede ayudar a nuestra vida diaria, esos aprendizajes. Y es bueno que la persona como facilitadora tenga ese dominio, ese control de ese grupo para que puedan entender lo que él quiere transmitirle a esas personas y así poder tener un logro efectivo en cada uno de ellos. ¿Es cuánto, maestra? Muy bien. Vamos, Eliezer tiene la mano levantada, pero me gustaría, Eliezer, que usted nos ayude a leer, por favor. Otro concepto de motivación, de aprendizaje. Ok. Para considerar un aprendizaje como tal, debe manifestarse en el tiempo y contribuir a la solución de situaciones concretas. No se trata de una simple huella o retención pasajera. Muy bien. Los demás. Yo quiero agregar algo, profesora, acerca del aprendizaje. Ok, díganos. Sí, yo escuchando al compañero y también escuchando algo que dijo usted hace un momento, que las personas que no están motivadas, es decir, las personas que no están enroladas, vamos a decir, en un estudio, no están enroladas en una carrera, esas personas también tienen motivaciones, es cierto. Lo que pasa es que esas personas no están encarriladas ordenadamente. Entonces, cuando ellos entran al proceso de aprendizaje, pues ahí entonces hay un cambio de conducta, como lo dice el mismo aprendizaje, hay un cambio de conducta, un cambio de rumbo, hay una dirección, y entonces cuando lo motivamos, entonces esa persona a través del cambio de dirección van entonces haciendo las innovaciones correctas. Pero sí, desde luego, creo que esas personas lo que no están es orientadas, pero muchas personas por allá tienen sus motivaciones, motivaciones que ellos creen en alguna cosa que creen. Lo que pasa es que cuando llegan aquí al aprendizaje, entonces hay un cambio organizado, encarrilado por el camino correcto. Muy bien, muchas gracias, Eliezer, por su intervención. Jenny, ¿quiere decirnos algo? Sí, maestra, tomando en cuenta esta parte
acá el compañero de leer, que debe de manifestarse en el tiempo. Yo esta parte la interpreto. Usted sabe que cuando uno se refiere que tenía un maestro que hacía tal y tal cosa, o que me enseñó tal y tal cosa, entiendo que aquí contribuimos. Por ejemplo, en mi caso, lo que conozco hoy de inglés, se lo debo a lo que aprendí cuando estuve pequeña en una escuela. Entonces, yo digo que ese profesor dejó una huella, porque ese ha sido siempre mi base. Mi fuerte ha sido esa enseñanza, con ese carisma que ese profesor me enseñó, esa base de inglés, y con eso he permanecido hasta. No se le está escuchando, Jenny, pero entendimos la idea. Y es así como usted dice, de repente recordamos que quien nos enseñó, por ejemplo, un valor, el valor de la honestidad, fue alguna situación que se pudo haber dado con un profesor en aquel tiempo. O sea, tenemos nuestra huella porque ha habido muchos profesores que han trabajado bastante, independientemente de la materia que hayan dado. Precisamente, como dice acá, y creo que aquí trabaja la parte que dijo Kelly, que le gusta el tipo de aprendizaje constructivista. Dice que, que, que viene a contribuir a la situación, a la solución de situaciones concretas. Es decir, y cuando trabajamos, por ejemplo, objetivos específicos, que buscamos qué es lo que queremos lograr, inmediatamente buscamos qué técnica vamos a utilizar, qué medio vamos a utilizar, qué contenido vamos a tener que nos vaya a colaborar con eso que queremos, esa situación específicamente. A ver, Darling, por último, en esta parte, ¿qué nos quiere decir, Darling? Sí, buenas noches. Buenas noches, Darling. De acuerdo a lo que acaba de leer el compañero Eliezer sobre ese concepto, lo que yo entiendo es que el aprendizaje, para considerarse como tal, como un aprendizaje, debe mantenerse en el tiempo, que no importa los años que pasen, ya usted estando viejo o anciano, a menos de que tenga una enfermedad de la mente, ese aprendizaje que usted tiene nunca lo va a olvidar y siempre lo va a mantener ahí. Y ese aprendizaje que usted acaba de obtener ahora, eso le va a contribuir a una solución de cualquier situación que le vaya a pasar en el futuro. Y que eso no es una simple huella, sino es como quien dice una marca que permanece, que se mantiene y que no se olvida. Así es, así es. Muchísimas gracias, Darling, por su intervención. Bien, vamos a continuar con este último concepto. A ver, yo voy a buscar dentro de los que están, perdón. Dentro de los que están, a ver, Luberkis. ¿Me ayuda a leer, por favor, Luberkis? Señores, hoy no estamos violando una regla. Recuerden que tenemos que mostrar nuestra carita. Hoy estamos violando una regla. A ver, Luberkis. Profe, Ajá. escúcheme. Mire, yo no enciendo, no pongo la cara
Pues porque es que el internet mío está un poco lento y no quiere casi funcionar. Oye, Ok, ok. A ver, ¿quién me está hablando? Que no sé. Sí, porque yo tengo a Luis, me está mostrando su carita, excelente, Natasha. A Neri siempre la muestra y Carmen también, Kelly también. Entonces, a Darling ya nos está No me mostrando su gusta carita. mostrar mi cara, no me gusta, es obligado que la muestre. Sí, porque eso es parte de nuestras reglas. Y mira, y que ahí ya sí es verdad que es regla. Muy bien. Anneli, ¿me puede ayudar con la lectura de este concepto? Bien. El proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, reflejándose en un cambio y o modificación de conducta o comportamiento de la persona relativamente permanente. Muy bien. Bueno, de eso ya, de verdad que todo lo que ustedes han dicho tiene que ver bastante. Y con este concepto último de aprendizaje, según el constructivismo, que a Kelly le gusta, es un modelo que ve el aprendizaje como un proceso en el cual el participante construye activamente nuevas ideas y conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. Aquí está este modelo constructivista, es un modelo que se está llevando actualmente. No es que sea nuevo, la gente lo está trabajando, pero no es que sea nuevo, sino que son actividades que se trabajan para que el mismo participante, como ayuda, para que vaya obteniendo el aprendizaje. Muy bien. Dentro de la plataforma, ustedes van a ver algunos tipos de aprendizaje. Y dice que el ser humano es capaz de múltiples aprendizajes según capacidades y experiencias de cada uno. Está por el condicionamiento, por limitación o modelaje, aprendizaje memorístico, aprendizaje de memoria clásica y aprendizaje significativo. Entonces, esos son temas que ustedes lo van a ver. Y me gustaría que a ver cuál le llama la atención a ustedes. Por condicionamiento, por imitación o modelaje, memorístico, la memoria clásica y aprendizaje significativo. A ver, Darling y Carmen y Kelly. Darling. Bueno, estoy viendo que tienen la mano levantada, o sea, no es... Bueno, sí, estaba levantada, pero ya vamos a hablar. Bueno, el aprendizaje memorístico, que es ese aprendizaje, no he leído sobre él, pero en lo que entiendo, es cuando uno memoriza la cosa, como cuando uno la repite varias veces, que hasta que se lo aprende. Lo usábamos mucho antes. Vamos al colmado, No, profe. no solo antes, sino siempre se ha usado. 2 libras de sal, 2 libras de sal. Y fácilmente, así mismo como se lo aprende, así mismo se lo olvida. Es volátil. Sí, por la intención, inmediatamente se cumplió, pues ya se le olvida, es igual como... Entonces, por eso creo que se llama así mensaje memorístico, aprendizaje memorístico. Exacto. Cuando estudiábamos para pasar un examen, ya inmediatamente pasábamos ya, no había forma, eso se olvidaba inmediatamente. Se iba todo el conocimiento que teníamos. Así es. A ver, Kelly. Dijeron Kelly. Sí, usted tiene la mano levantada. Si no, no se preocupe. No, yo tenía la mano levantada. profe, No escuché bien. profe, Yo no escuché bien. ¿qué Me puedo gusta. decir? Sí, Juana, deme un segundo. Diga Kelly.
Como había dicho anteriormente, me llama mucho la atención lo de aprendizaje significativo, porque a pesar de que todos son importantes, creo que en una sociedad donde tenemos tantas opciones, tanta competencia, cuando tú apelas a las cosas que significan para ti, tú tienes una vida como más plena, más satisfactoria. Y yo creo que la educación es para eso, para que la gente viva mejor en Muy general. bien. Gracias, Jerónimo. Sí, maestra, el condicionamiento clásico me llama mucho la atención porque yo desde que empecé a estudiar psicología industrial, me sentí identificado con este condicionamiento. Estímulo, respuesta observable. Yo soy conductista. Yo soy de Ok. la conductista. Ok, excelente, excelente. A ver, Diana, que no ha hablado hoy, tiene la mano levantada. ¿Quién? Yo. Diana Florentino. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Diana. Aquí estoy, maestra. Sí. Disculpe, maestra, este internet, ¿me escuchan? Sí, Buenas le noches para escuchamos. todos. Buenas noches. Ustedes ven, ahora yo me siento que no estoy sola, porque ya estoy viendo caritas y caritas felices. Y no conocía mucho, yo no conocía mucho. Sí, diga Diana, disculpe. Sí, maestra, yo voy a hablar del aprendizaje por imitación o modelaje. Ok. Me escucha y le pido disculpas que tengo la cámara apagada y es por la situación de que el internet está muy lento y se me corta mucho, se me frisa con la cámara encendida. Ok, está bien. Diga usted. El aprendizaje por imitación o modelaje. Este hace referencia a el internet le está sacando. Conductas a El internet de Diana está malo, maestra. Sí, muy mal. Ok, entonces, a ver si hay otras, creo que no hay más manita levantada. Excelente. Entonces, fíjense, estos temas ustedes los van a ver ya más profundo en la plataforma, los tipos de aprendizaje. Bien. Y para trabajar la parte... Ahora vamos a la parte que ustedes pudieron ver, que fue la parte de el video, el circo de las mariposas. ¿De qué se trataba el circo de las mariposas? En lo que puedo decir, maestra. Sí, sí. En lo que yo pude observar en el contenido del video, era un circo que iba como de pueblo en pueblo y se encontró con otro circo y el niño le dijo a lo que él iba, con lo que él iba, que él quería entrar. Cuando entraron, se encontraron con varias cosas, pero lo más interesante que me llamó la atención fue con el personaje que no tenía ni brazos ni pies, que él se llamaba Will, el personaje, y le tiraban como tomate y lo burlaban los niños, y el dueño del otro circo, del circo de la mariposa, detuvo a uno, y a medida que iba pasando los días, él le enseñó al minusválido o inválido, porque no tenía ni pie ni mano, a hacer su cosa, lo motivó a que él podía
Y a medida que iba pasando el tiempo, se encontraron en un charco, en un río. Él le decía, ayúdame a cruzar. Y él le decía, no, tú puedes solo. Y fue la motivación tan grande que cuando él cayó al lago se dio cuenta que él podía nadar sin tener pies ni tener brazos. Y se hizo famoso y todo lo que hicieron porque al principio lo burlaban porque él era así. Muy bien, Entonces, muchas gracias. una motivación muy grande tuvo el que no tenía ni pies ni manos, que se llamaba Will, y decidió ser él. Eso fue lo que más me gustó. Y le enseñó a la persona que además de tener esa discapacidad de no tener pie y mano, él pudo. Y eso deja mucho que decir. Nada más que proponérselo y lograrlo. Eso fue lo que yo entendí, maestra. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su intervención. A ver, Carmen, Luis, Eliezer y Sheila. Bueno, yo cuando vi a él que él estuvo en el lago pidiendo la ayuda, yo lo relacioné inmediatamente, aunque mi hijo no es discapacitado, pero lo relacioné con algo que yo hago precisamente con mi hijo, que es lo siguiente. Un ejemplo, yo lo enseño a nadar, porque yo no siempre me va a tener a mi lado. Entonces me gustó mucho que él no lo quiso ayudar y aunque él caía, él se levantaba y él pudo darse cuenta de que él podía flotar, de que él podía nadar. Entonces, en una oportunidad, cuando él cayó en el lago, algo que me dejó mucho entrever en el equipo, que a pesar de que lo dejaron solo, no fue que se perdieron de él, o sea, no fue como que lo dejaron sin supervisión, por así decirlo, sino que estuvieron pendientes cuando él cayó en el lago y no podía salir. Entonces vemos que ahí el equipo entonces se integró a darle esos primeros auxilios de sacarlo. Y él se convenció de que él podía hacer más de lo que él pensaba. O sea, que él mismo se sorprendió de las capacidades que él tenía a mano. O sea, las personas con discapacidad lo que tienen son más limitaciones, pero pueden hacer muchas cosas. Y eso me dejó una gran lección a mí para seguir haciendo eso, de dejar que la gente también aprenda y que vuele con su propia ala, que no dependa nada más de quizás de mi apoyo, de mi brazo amigo, porque tiene que ser independiente y tiene que hacer cosas por sí mismo y muchas veces la hacen mejor que uno como maestro. Así es. Muchas gracias, Carmen. Luis. Bueno, ese video yo lo vi hace mucho, en bachillerato, yo vi esa película. ¿Qué sucede? Cuando la persona llega al circo, que lo ve, él no es una atracción, él simplemente es un icono de burla. Su discapacidad simplemente se veía como una burla. Entonces, ¿qué le enseña al individuo? Primero, a valorarse como persona y lo lleva a un extremo de que él, su discapacidad, lo ve como más que una capacidad, como algo maravilloso. Es tal que a lo último él termina como en el circo, como la mejor atracción, porque él hizo más de su capacidad porque era único en un sentido, porque la gente lo burlaba porque era diferente a todo el mundo, demasiado diferente a todo el mundo. Entonces, él se da su valor como persona, porque incluso él tiene el ánimo en el suelo por el tipo de capacidad que tiene, que no lo ven, a él no lo catalogan como una persona. Luego ya al final, él se da su valor como persona y termina ya como la atracción más llamativa en el circo. Es tal cual. Ok, era tanto así que cuando el dueño del circo de la mariposa le dijo, tú eres maravilloso, él no se lo creyó. Porque y le escupió la cara, maestra. Le escupió sí, la porque cara. siempre estuvo acostumbrado a que le dijeran cosas negativas. Y por ende, el cerebro humano, cuando le dicen tú eres malo, tú no sirves para nada, tú te lo vas creyendo. Y eso fue lo que pasó con él. Muy bien. A ver, Eliezer, gracias Luis. Eliezer. Sí, muy interesante el video, pero
como ya los compañeros lo han narrado de pie a cabeza, hay algo que quiero resaltar importante, y es que como a él lo tienen como dijo el compañero, lo tienen como un centro de atracción. Vemos que hay otros juegos, otras cosas, pero el centro principal es él. Si ustedes notan, cuando abren la cortina, él no está sonriendo, se siente que él está amargado, porque lo tienen como un objeto. Entonces, cuando llega el del circo de la mariposa, él se le acerca y él entonces lo que hace es que lo escupe, porque él se siente, es decir, tiene una amargura dentro de sí, y él dice, bueno, me imagino yo que él pensó, bueno, yo soy un objeto. Entonces, veo como el de la mariposa, el gesto que él hace, todavía lo escupe, y entonces el que lo está manejando a él, lo que hace es que lo insulta, pero entonces el dueño del circo, la mariposa, lo que dice, no, fue que me acerqué mucho a él. Es decir, le dice con una dulzura, como diciéndole, oye, y como que él entonces, el que no tiene pies ni manos, él se quedó con esa palabra dentro de sí, oye, pero ¿y este hombre? Pero yo le hice esto a este hombre, quizás eso pienso yo, no, esa es mi percepción. Entonces ahí es cuando sale, y ahí vienen los diferentes cambios. Y ahí es cuando él entonces abre la cortina otra vez y él no está ahí, porque él entonces salió donde estaba la reunión con el dueño del circo de la mariposa, y ahí es cuando comienzan los cambios y comienzan a hacerle la valoración. Si notamos de que aquí este joven, el dueño del circo, le dijo, no, nosotros ahora hacemos otro tipo de video, porque él pensó que lo iban a seguir utilizando, pero entonces ahí el dueño del circo utilizó otro tipo de video de personas con manos, personas haciendo hazañas, haciendo muchísimas cosas importantes, y entonces ahí es cuando él lo entran también en el elenco y le dan la importancia necesaria. Es decir, hay una serie de cosas interesantes, muy interesantes de verdad. Muy bien, muy bien. Ustedes vieron también que dentro del circo había una persona mayor, un señor adulto mayor. El más fuerte, el más viejo. Y tenía una función ahí. Que era importante. También había una persona que trabajaba como en un sitio de prostitución, y hubo una situación que a ella la expulsaron. Entonces él también, esa persona trabajaba ahí, y a ella también se le valoraba. O sea, vemos aquí diferentes personajes en un lugar, en el circo de la mariposa. Y fíjense también, volviendo a Will, que como ustedes dijeron, él estaba en el río y aparentemente nadie le ponía atención. Aparentemente. Pero todos, como equipo, estaban pendientes de que solo él podía motivarse e identificar para qué es bueno. Última reflexión en todo esto. Vimos aquí que vimos en el video. Ahora, imagínense que el dueño del circo simplemente le creó las condiciones para que él descubriera para qué era bueno. Él no se lo dijo. Le creó el espacio, le creó la condición. Ahora pongámonos nosotros como el dueño del circo y veamos qué vamos a encontrar en el aula. Vamos a encontrar diversidad. Vamos a encontrar personas con una necesidad y personas que probablemente se sientan limitadas. Pero no hay una mayor limitación que la propia persona, el pensamiento y el autoconcepto que tenga de sí mismo.
Entonces, ya como para una última reflexión, 2 personas que nos digan qué piensan ustedes de este video y el aula cuando ustedes estén formando personas en el aula. Repita la pregunta, maestra. ¿Qué ustedes creen que van a encontrar en las aulas mirando este video? Que hay diversidad, pero hay un ambiente creado por una persona donde valora a cada quien independientemente de lo que es. Bueno, lo primero que vamos a encontrar con este video es la motivación. Porque como ustedes sabrán, hay 2 tipos de motivaciones. La motivación intrínseca, que es la que llevamos dentro, y la extrínseca, que es la que proviene del ambiente. Y esa sería una motivación para ellos de forma exterior. ¿Qué significaría esto? Si él puede, yo también puedo lograrlo. Él no tenía brazos, no tenía piernas, más bien pudo hacer algo. Yo tengo mis 2 brazos, mis 2 piernas, pues entonces yo soy capaz de hacerlo. Si él puede, pues yo también tengo, porque no tengo limitantes. Muy bien, muchas gracias, Natasha. Ya, yo veo muchas manos levantadas, pero yo no sé si fue que la dejaron levantada o quieren hablar. Yo quiero hablar, maestra. Yo también. Carmen, ¿y quién más? Jenny. Yo. Diana. Y yo también, maestra. Bien, ok. No tienen mucho tiempo. Lo primero es que no tienen mucho tiempo. Nos queda 1 minuto. 1 minuto. Sí. Ahí, A ahí, ver, ahí. Yo quería Carmen, hablar. Jerónimo, Jenny, Diana. Y Eliezer. Ok. Desde la emoción. Pero déjenme decir algo antes de que ustedes terminen para cerrar y luego nosotros seguimos. Bueno, pues en el día de hoy le dimos entrada al tema de la motivación y aprendizaje. Vimos el video y algunos conceptos de motivación. Ya lo que les queda es ustedes continuar en la plataforma para continuar disfrutando de este tema. Muy bien. Maestra. Sí, continuamos. ¿Pueden hablar? Maestra, ¿le puedo hacer una pregunta?